Bueno, el día de hoy vamos a dar inicio a la quinta unidad del curso de álgebra lineal, que son las transformaciones lineales. Para entender qué es una transformación lineal, me gustaría hacer una analogía con las funciones en cálculo diferencial. Entonces, voy a ponerle aquí. Si estamos en cálculo diferencial, nosotros trabajamos con algo llamado funciones. Entonces, vamos a ponerle aquí. La cajita es una función. Y una función, pues, es una serie de operaciones con variables en la cual tenemos una correlación entre dos variables. A esta función nosotros le metemos valores de x y la función con esos valores de x los suma, los resta, lo multiplica, calcula raíces, etcétera, etcétera, y nos devuelve valores de y. Algo parecido pasa con las transformaciones lineales en álgebra. En álgebra nosotros en lugar de funciones tenemos transformaciones. Aquí está. Tenemos una transformación. Y como ahora estamos trabajando con espacios vectoriales, son también operaciones que hacemos con vectores, así como las funciones en cálculo diferencial transforman estos valores de x, las transformaciones en álgebra lineal toman vectores. Meto un vector y me va a dar otro vector. La diferencia entre las funciones y las transformaciones es que en cálculo diferencial yo meto números y recojo números, meto números y recojo números. Los elementos resultantes son de la misma naturaleza que los elementos que yo ingresé. En cambio, en las transformaciones, como estamos trabajando vectores y estos vectores pueden ser, estos vectores forman espacios vectoriales, puede ser que los vectores que meto pertenezcan a un espacio vectorial y los que me devuelvan la transformación pueden ser del mismo espacio vectorial o de un espacio vectorial diferente. Puedo meter matrices, por ejemplo, y obtener vectores de 2 dimensiones. O al contrario, puedo meter vectores de 2 dimensiones y obtener matrices. Entonces, aquí ya no se restringe a trabajar con el mismo espacio vectorial. Puedo yo, por ejemplo, meter un vector que pertenece a R3 y la transformación me va a devolver un vector que sea de R2 tal vez, un ejemplo. O puede ser que me devuelva un vector que pertenece al mismo espacio vectorial. Aquí ya hay muchos casos. Cuando trabajamos en cálculo diferencial, ¿cómo se llama el conjunto de todos esos valores que le puedo dar a x? El conjunto de todas las x que metemos a la función, ¿cómo se llaman? ¿Independientes más que? X es la variable independiente. Pero el conjunto de todos los valores que puedo meter a la función tiene un nombre en especial. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con una función raíz, a una raíz no le puedo meter todos los números que se me antojen, solamente algunos. ¿Y cómo se llama ese conjunto? A ver. ¿No son los naturales, no sé? A una raíz, pues sí, tendré que meter los números naturales, pero como ejemplo usé la raíz. Pero podría tener cualquier otro tipo de función. ¿Cómo se llama el conjunto de valores que metemos a la función? Dominio, Miss. El dominio, exactamente. El conjunto de todos los valores que meto es el dominio. Y el conjunto de todos los valores que la función me devuelve, ¿cómo se llama? El rango. Rango. Este ya tiene más nombres. Dominio, rango, codominio, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de las veces nosotros le llamamos rango. Bueno, pues cuando estamos trabajando con transformaciones, también reciben un nombre estos dos conjuntos.
El conjunto de elementos que yo voy a meter a una transformación se llama también dominio. Y los números o el conjunto de elementos o de vectores que esa transformación me devuelve se llaman codominio o también alcance, dependiendo de la literatura que ustedes consulten. Codominio o alcance, se está refiriendo a lo mismo. Y además, tengo parejas de elementos. El vector que yo meto a esa transformación se llama preimagen. Este de aquí, este vector que yo estoy metiendo se llama preimagen. Y el conjunto de todas las preimágenes es lo que me da el dominio. Y el vector que me dé esa transformación se llama imagen. Y el conjunto de todos los vectores imagen es lo que llamamos codominio o alcance. Y pues bueno, en cálculo diferencial también tenemos ciertas restricciones. No todas las operaciones que nosotros metamos se van a llamar funciones. Por ejemplo, si yo tengo aquí dos operaciones, vamos a poner una en amarillo. Esta es y cuadrada igual a x. Y otra que sea, vamos a ponerla en azul. Y igual a x cuadrada. Tengo aquí yo dos operaciones, pero no son funciones las dos. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda? Hay ciertos requisitos que se deben cumplir. Si yo grafico x cuadrada, quedaría algo más o menos así. Y si yo grafico y cuadrada igual a x, quedaría algo más o menos Por así. la línea que tiene que pasar de los dos puntos, maestra. Cuando es la línea que pasa, la vertical, y pasa por dos puntos de de lo que está graficado. Si pasa por dos, no es función. Y si pasa solamente por un punto, es función. Muy bien. Nosotros dibujamos una línea vertical y si toca esa gráfica en dos puntos, entonces no es función. Entonces hay ciertas restricciones. Una función es una serie de operaciones en las cuales yo meto un valor de x y me devuelve un valor de y. Pero dependiendo de las operaciones que yo esté poniendo, no todas van a considerarse funciones. ¿Por qué? Porque al dibujar una línea vertical debe cruzar esa gráfica solamente en un punto. Entonces, esta de aquí no es función, esta de aquí sí sería una función. Puedo tener dos valores de x que me den un mismo y, pero no puedo tener dos valores de y a partir de un mismo x. Entonces, hay una restricción para considerarlo una función. Lo mismo con las transformaciones. Van a ser operaciones entre vectores, pero no todos son considerados transformación. ¿Qué requisitos se deben cumplir? Pues debe cumplir estos dos requisitos. Entonces, aquí ya me dice, sean V y W dos espacios vectoriales, entonces la función transformación, esta es la nomenclatura que usamos, es una transformación que pasa de este espacio vectorial a este otro espacio vectorial y se llama transformación lineal si se cumplen las siguientes propiedades. Una, que al transformar una suma de vectores me dé el mismo resultado que transformar los dos vectores por separado y luego realizar la suma. La segunda condición es que al transformar un vector que ha sido multiplicado por un escalar, me dé el mismo resultado que transformar primero el vector y después multiplicarlo por un escalar.
Un ejemplo de una transformación sería, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Esta va a ser una transformación en la cual yo pase del espacio vectorial R2 al espacio vectorial R3. ¿En qué consiste esta transformación? Pues que al aplicarla sobre un vector de 2 dimensiones, es lo que estoy diciendo aquí, el vector de entrada debe tener 2 dimensiones o pertenecer a R2. El resultado va a ser un vector que tenga 3 dimensiones. Entonces aquí 1, 2 y 3 dimensiones. ¿En qué consiste esta transformación? Ah, bueno, la primera componente del resultado va a ser U1 más U2. La segunda va a ser U1 menos U2. Y la tercera componente va a ser U2 menos U1. Un ejemplo, vamos a suponer que mi vector es el vector 2,3. Mi vector de entrada es el vector 2,3. Entonces, vamos a transformar este vector 2,3. En la transformación voy a obtener un vector de 3 dimensiones. Y la primera componente es U1 más U2. 2 más 3. La segunda es U1 menos U2. La tercera componente es U2 menos U1. Eso quiere decir que al transformar el vector 2,3, yo obtengo el nuevo vector que es 5, menos 1, 1. Ya ven, allí tenemos una transformación, una operación en la que pasamos del vector de 2 dimensiones 2,3 a un nuevo vector que está en un nuevo espacio vectorial y cuyas componentes son 5, menos 1 y 1. Este vector que acabamos de obtener se llama imagen y el vector de donde lo obtuvimos se llama preimagen. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ya vamos entendiendo qué es una transformación? Sí, no, estoy procesando, no lo entendí, sí, ya todo quedó claro. ¿Esa solamente sería para de 2 espacios, maestra? Ah, este es un ejemplo, sí, nada más. Es un ejemplo de una transformación que pasa de R2 a R3, pero hay un montón. Hay de R5 a R2, de R2 a R20, lo que sea. Hay un montón de ¿Y siguen transformaciones. una misma regla? Estas dos. ¿O cuál? Estas dos. Ahorita yo me fui primero al ejemplo para que vayamos viendo, vayamos entendiendo qué es una transformación, pero lo correcto es revisar primero que sea una transformación. Nada más que primero le doy valores para que nos quede un poquito más claro. Ok, maestra, muchas gracias. Entonces, digo, lo correcto es primero revisar que esas operaciones en realidad son una transformación. ¿Y cómo lo vamos a revisar? Pues con esos dos axiomas o reglas. Maestra, me perdí un poquito, es que se me trabó. ¿De dónde salió el 5 menos 1,1? Ah, de hacer estas operaciones que me está indicando que haga la transformación. Tengo un vector de 2 componentes, esos componentes son U1 y U2. Y entonces voy a obtener un nuevo vector de 3 componentes, en donde la primera componente es la suma del U1 más U2. Entonces, este es U1 y este es U2. 2 más 3. La segunda componente se genera con el U1 menos el U2, o sea, el 2 menos el 3. Aquí está. La tercera componente se genera con el U2 menos el U1, o sea, el 3 menos el 2, que es lo que yo tengo aquí.
Entonces 2 más 3 ok. es 5, 2 menos 3 es menos 1 y 3 menos 2 es 1. Ok, sí, ya, muchas gracias, maestro, es que se me trabó. Muchas gracias. De nada. Entonces, este es nada más un ejemplo de una transformación lineal. Lo correcto es revisar que estas operaciones que me está poniendo ahí sí sean una transformación lineal. ¿Cómo lo hacemos con esos dos axiomas o reglas? Vamos a revisar que se cumple la primera de ellas. La primera me dice que la transformación de una suma de vectores es igual a transformar primero el vector u, transformar el vector v, y cuando tenga el resultado de ambas, realizar la suma. Entonces vamos a suponer que tenemos aquí dos vectores. El vector u pues sería u1, u2, mi vector v sería el vector v1, v2. Y pues la suma de esos vectores, la suma de u más v, sería nuevamente un vector de dos componentes, en donde la primera componente es u1 más v1. En la segunda sería u2 más v2. Si nosotros aplicamos la transformación a ese vector, me debería de dar un vector de tres componentes, en donde la primera componente es el primer componente más el segundo. Entonces sería este más este. No, vamos a ponerle... Sí. La primera. Voy a poner aquí con otro color para que veamos que esta es la operación de esto de aquí. La primera más la segunda. En la siguiente es la primera componente menos la segunda. Menos la segunda. Y en la tercera componente es la segunda. Menos la primera. Y pues el resultado de esto sería un vector de tres componentes. Nada más que cada una de las componentes pues ya me quedó un poco más compleja. Porque es el resultado de una suma o diferencia de cuatro elementos. U1 más U2 más V2, perdón. V2 más U2, aquí era el 1, más V2. En esta es U1 más V1 menos U2 menos V2. En la tercera componente es U2 más V1 menos U1 menos V2. Aquí se me pasó. Era menos U2 más V2. Ese es el resultado de transformar la suma de estos dos vectores. Ahora hay que hacerlo por separado. Entonces sería la transformación de U y sumar. Voy a poner en otro color. La transformación de V. Si transformamos el vector U, pues sería un vector de tres componentes.
La primera es U1 más U2. U1 menos U2 y U2 menos U1. Y a esto le vamos a sumar la transformación del vector V. Si transformamos el vector V, otra vez me da un vector de 3 componentes. Y la primera es B1 más B2. La segunda componente es B1 menos B2. La tercera sería B2 menos B1. Y si hacemos la suma de esas dos transformaciones, tengo aquí un vector de 3 componentes y acá un vector de 3 componentes, pues el resultado es un vector de 3 componentes. No va a caber. En donde la primera componente sería la primera de este más la primera de este. La segunda componente sería la segunda de este más la segunda de este. Nada más agrupé de un lado los que son positivos y del otro los que son negativos. Y si hacemos lo mismo con la tercera, sería U2 más V2. Ahora restamos U1 menos B1. Y entonces con eso comprobamos que estas dos son iguales. Por lo tanto, se verifica el primer axioma o la primera condición. Si se cumple esta, entonces ya nada más hay que verificar que se cumpla la segunda para comprobar que estamos trabajando con una transformación lineal. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces es para pasar de R2 a R3 esa fórmula, bueno, lo que está en azul. Ujú. Y si fuera de R2 a R2 o no se puede. Sí, sí se puede, nada más que ahí sería una transformación diferente. Es como si, por ejemplo, yo les estuviera enseñando funciones y ahorita nada más les enseño x cuadrada. Hay x cúbica, hay x cuarta, hay x cuadrada más 2, hay x cuadrada menos 5. O sea, hay un montón, pero ahorita estamos nada más con un ejemplo. Ah, ok, Sí, sí hay muchas gracias. muchas. Sí. Sí, sí, si quieren ahorita vemos una que nos hace un cambio de R3 a R2, también se puede. Entonces, ya verificamos el primer axioma o la primera condición. Vamos a revisar la segunda. La segunda me dice que si yo transformo un vector que está multiplicado por un escalar, llamémosle C a ese escalar, el resultado debe ser el mismo que si primero transformo el vector y el resultado de eso lo multiplico por el escalar. Entonces vamos a ponerle aquí, tengo un vector de 2 componentes, B1, B2. Y vamos a hacer la transformación de ese vector multiplicado por el escalar. Si yo lo multiplico por un escalar, entonces tendría que transformar C, B1, C, B2. Y la transformación de eso debería de ser un vector de 3 componentes. Otra vez, la primera es, la primera componente de este segundo vector o de la imagen es el primero más el segundo de la preimagen. Entonces aquí tendría CB1 más CB2. En la segunda componente sería
el primero menos el segundo, CB1 menos CB2. En la tercera componente tengo la segunda menos la primera, CB2 menos CB1. Y finalmente, como todos los elementos de este vector se están multiplicando por C, pues si nosotros la factorizamos, sería igual a C por B1 más B2. B1 menos B2. B2 menos B1. Esto que tenemos nosotros aquí es la transformación del vector V. Quiere decir que nosotros hemos comprobado que si nos da lo mismo transformar el vector V y multiplicarlo por el escalar C. Entonces, se verifica que se cumple la segunda condición. Un contraejemplo, un ejemplo de vectores en los cuales, de transformaciones o de operaciones más bien, en las que no se cumple y por lo tanto no son transformación. Vamos a borrar. Vamos a poner a un ejemplo de una transformación de R2 para pasar a R1. En esta transformación nosotros tomamos un vector, llamémosle U1, U2. Y el resultado va a ser un vector de una sola componente y es R1, en el cual tenemos U1 al cuadrado más U2. Un ejemplo, vamos a suponer que el vector U es el vector 2,4. Si nosotros transformamos el vector 2,4, significa que ahora va a ser U1 al cuadrado más U2. El resultado es 4 más 4, 8. Entonces pasamos de un vector en R2 a un vector en R1. Pero hay que revisar si es una transformación. Verificamos el axioma 1. En el cual yo voy a transformar una suma de vectores. Otra vez vamos a trabajar con casos generales porque las demostraciones se hacen con casos generales. Este es U1, U2, vector V, B1, B2. La suma de U más V, un vector de dos componentes, en donde la primera es U1 más B1 y la segunda es U2 más B2. Por lo tanto, si yo transformo esa suma de vectores, el resultado va a ser el cuadrado del primer elemento, o sea, U1 más B1 al cuadrado, más el segundo elemento. El segundo era U2 más B2. El resultado de esto sería, pues tenemos un binomio al cuadrado. El binomio al cuadrado sería U1 más 2 veces U1 por B1 más el cuadrado. Aquí me falta el cuadrado. Más el cuadrado del segundo, que sería B1 al cuadrado. Y a esto le sumamos U2 más B2.
Esa es la transformación de la suma de vectores. Ahora hay que transformarlos por separado. Hay que transformar U y sumarlo con la transformación de V. Si transformamos el vector U, sería U1 al cuadrado más U2. Más, ahora transformamos el vector V. Y la transformación del vector V sería V1 al cuadrado más V2. Y si hacemos la comparación entre estos dos elementos, tenemos este es igual a este. Bueno, igual vamos a ponerle colores. Este, aquí está. Este está aquí. Este está aquí. Este está aquí. Y ya. Tenemos este otro que no aparece aquí. Entonces, estas dos ecuaciones ya no son iguales. Entonces, esta de aquí es una operación entre vectores, pero no es considerada una transformación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Igual que como las funciones, no todas las operaciones que vemos son funciones. Aquí no todas las operaciones entre vectores son transformaciones. Maestra, ¿y cómo saber cuál transformación? Bueno, ¿cuál es la fórmula para cada transformación? Ah, el ejercicio te lo da. Ah, ok. Sí, el Gracias. ejercicio ya te dice, con esta transformación calcula la imagen o la preimagen o determina si esta de aquí es transformación. No, normalmente no la planteas tú. ¿Alguna otra pregunta? No, maestra, de momento no. No, muy bien. Vamos ahora, nos daba la imagen, nos daba la preimagen y nosotros aplicábamos la transformación y obteníamos la imagen. También se puede dar el caso en el que nos dan la imagen y nos pide calcular la preimagen. Es como en funciones, normalmente nos dan el valor de X y nos piden que calculemos el valor de Y. Pero también es posible en algunos ejercicios que nosotros tengamos el valor de Y y a partir de ese querramos determinar el valor de X a partir del cual se originó. Entonces es lo que vamos a hacer acá. A partir de la imagen vamos a obtener la preimagen, es decir, mi imagen ahora va a ser 5 menos 3 y 3. Y necesitamos saber de dónde se originó. ¿Cuál fue el vector de dónde se originó? ¿Qué dimensiones tiene ese vector? ¿De qué tamaño debe ser el vector U? De R2, 2. De 2 dimensiones porque pertenece a R2, exactamente. Entonces tiene 2 componentes, llamémosle U1 y U2. Si nosotros transformamos ese vector, nos va a dar uno de 3 componentes que damos. Vamos a poner primero.
La primera es U1 más U2. La segunda es U1 menos U2. La tercera es U2 menos U1. Y el resultado de aplicar esa transformación me debe dar un vector que es de 3 componentes y cuyos elementos son 5 menos 3 y 3. O sea que U1 más U2 debe ser igual a 5. U1 menos U2 debe ser igual a menos 3. Y U2 menos U1 debe ser igual a 3. Tenemos ahí un sistema de ecuaciones. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué sugieren? Parametrizar. Parametrizar. ¿Por qué? Mm, Entiendo por qué la sugerencia. Ahorita les digo por qué no. ¿Alguna otra idea? Por escalonada. Una escalonada. Muy bien. Ariana sugería parametrización. ¿Por qué? Porque cuando el número de incógnitas no coinciden con el número de ecuaciones, pues tenemos que parametrizar, porque en la mayoría de los casos no coinciden debido a que nos faltan ecuaciones. Tenemos más variables que ecuaciones. Por eso la sugerencia. Les digo, entiendo por qué. Sin embargo, en esta ocasión tenemos más ecuaciones que variables. Entonces, eso significa que una de esas dos ecuaciones debe ser la combinación de las otras dos, porque si no, ese sistema no tendría solución. Alguna de ellas debe ser la combinación de las otras dos para que entonces al calcular el rango nos dé un rango de 2, es decir, 2 ecuaciones para 2 incógnitas. Entonces hay que plantear el sistema. Vamos a suponer que aquí está U1 y aquí está U2. Entonces mi primera ecuación es un U1 más un U2 me debe dar un 5. Mi segunda ecuación dice que un U1 menos un U2 debe dar un menos 3. Y en mi tercera ecuación es un U2 menos un U1 debe de originarme un 3. Vamos a resolver esto utilizando Gauss-Jordan o Gauss. ¿Dónde está GeoGebra? Aquí está. Tengo aquí ya el sistema. 1, 1, 5, 1, menos 3, menos 1, 1 y 3. Usamos una escalonada reducida. Y ahí está. Mi nuevo sistema es 1, 0, 4, 0, 1, 4. Ah, no, el de arriba era un 1. Y 0, 0, 0. El rango de este sistema es 2. Eso quiere decir que sí tenemos dos ecuaciones para dos incógnitas. Y entonces la primera ecuación me está diciendo que U1 es igual a 1 y la segunda ecuación me dice que U2 es igual a 4. Entonces la preimagen de este sistema es el vector 1,4. Comprobamos, la primera componente es 1 más 4, 5. La segunda componente es 1 menos 4, menos 3. La tercera componente es U2 menos 1, 4 menos 1, 3. Ahí está, una forma en la que obtenemos la preimagen a partir de la imagen. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
No, profe. No. No, maestra. Muy bien. Entonces, si ya sabemos calcular la preimagen, podemos introducir un nuevo concepto, que es el núcleo de una transformación. Si me borro esta parte. Acá. El núcleo de una transformación, haciendo una analogía con lo que es el cálculo diferencial. En cálculo diferencial, vamos a ponerle aquí. En cálculo diferencial, la raíz, ¿qué es la raíz de una ecuación o de una función? ¿Se acuerdan? Donde se hace ceros la función. Donde se hace cero la función. Entonces, la raíz de una ecuación serían estos puntos. Las raíces son todo el conjunto de valores de x que hacen que al evaluar la función en ese valor de x, el resultado sea 0. Solo que en funciones es que me dé el número 0. En cálculo diferencial. En álgebra lineal, el núcleo son aquellos valores que hacen que una transformación me dé el vector 0. O sea que si estoy pasando a R3, yo necesito aquellos valores que hacen que me dé 0, 0 y 0. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar con respecto a la que ya tenía anteriormente? Que ahora quiero que esto sea 0, 0, 0. Y entonces cambia mi sistema 0, 0, 0. Planteamos nuestro nuevo sistema. Obviamente estas soluciones van a cambiar. Ahí. Vamos otra vez a GeoGebra. Ahora mi matriz es 1, 1, 0. 1, menos 1, 0. Y menos 1, 1 y 0. La escalonada reducida de esta nueva matriz es 0, 0, 0. Cero, 0 y 0. Eso significa que el vector U1 debería de ser 0, U2 debería de ser 0. Y en este caso, la preimagen sería el vector 0, 0. En transformaciones lineales, por lo menos existe esta solución. A veces es la única, como en este caso, esta es la única solución o la única forma en la que yo puedo obtener el vector 0, metiendo el vector 0. En algunas otras transformaciones es todo un conjunto de vectores que al aplicarles la transformación me van a devolver el vector 0. ¿Se entiende esta parte? El núcleo
El núcleo de una transformación, suponiendo que en la transformación paso de un espacio vectorial a un nuevo espacio vectorial llamado W. Y entonces, al aplicar la transformación, el vector V me va a devolver el vector 0, pero el vector 0 del espacio W, o sea, del nuevo espacio vectorial. Entonces, en este caso, si estoy en R2 y paso a R3, el núcleo de esta transformación es el conjunto de vectores que al aplicarles esta transformación me devuelven el vector 0 de R3. ¿Dudas? No, maestra. No, muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a otra notación. Seguimos trabajando con transformaciones, pero a veces podemos trabajar las transformaciones en otra notación. Este ya lo vimos. Bueno, este ya. Podemos representar una transformación en notación matricial. A veces es más sencillo trabajar en notación matricial que propiamente con la definición de la transformación. Por ejemplo, nosotros estábamos trabajando con una de R2 a R3. Vamos a trabajar ahora con una que pasa de R3 a R2. Es una transformación que ahora me permite pasar del espacio vectorial R3 al espacio vectorial R2. ¿Qué es lo que hace esta transformación? Se aplica sobre un vector, aquí le vamos a llamar X, se puede llamar U, V, lo que sea. Al final es una notación. Es como las funciones, podemos decir que es f de X, o f de S, o f de T. Es una transformación que consiste en realizar la multiplicación de la matriz A por el vector X, en donde la matriz A es igual a 1, menos 1, menos 2, menos 1, 2 y 3. Un ejemplo. Vamos a suponer que el vector X es el vector 1, 3,5. Para realizar la multiplicación de matrices, obviamente este también debe ser una matriz, así que lo vamos a reescribir y lo vamos a representar en forma matricial 1, 3, 5. Entonces, la transformación de X consiste en realizar la multiplicación de la matriz A por el vector X, 1, 3, 5. Aquí tenemos una matriz de 2 por 3. Esta otra matriz es de 3 por 1. Esta me dice que sí se puede hacer la multiplicación y el resultado va a ser una matriz de 2 por 1. Ay, lo dibujé muy pegado. Bueno, vamos a poner el resultado acá. El resultado sería, pues vamos multiplicando de 1 por 1. Renglón 1, columna 1, que en realidad es la única que tenemos. Y sería 1 por 1 por 1, menos 1 por 3, menos 2 por 5.
¿Cuánto da eso? 1 menos 3 menos 2 menos 2 menos 10 menos 12. Si me equivoqué, me dicen. Luego sería renglón 2 por columna 1. Y ahora voy a tener menos 1 por 1 más 2 por 3 más 3 por 5. El resultado es menos 1 más 6, 5. 5 más 15, 20. Aquí se presentó como una matriz, pero en realidad X, que era la preimagen, le aplicamos la transformación, la preimagen estaba en R3, la imagen va a estar en R2, me devuelve un nuevo vector, vamos a llamarle Y Y es un vector de dos componentes, pertenece a R2, menos 12, 20. Esa sería la imagen. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, maestra. ¿No? Vamos a calcular ahora el núcleo de esa transformación. La transformación aplicada a un vector va a ser la multiplicación de 1 menos 1 menos 2 menos 1, 2, 3. La vamos a aplicar sobre un vector de 3 dimensiones. Llamémosle V, V1, V2 y V3. Y esto me debe dar como resultado, pues va a ser un vector de 2 dimensiones, que como lo que busco es el núcleo, es decir, busco todos los vectores que me van a dar 0 y 0. ¿Por qué? Porque voy a pasar a R2. El vector 0 en R2, pues es el 0,0. Y eso pues en realidad ya tiene notación matricial de un sistema de ecuaciones. Vamos a ver. Cuando haga la multiplicación de este por este, vamos a ponerla aquí abajito. ¿Dónde voy? Aquí. Pues me va a dar el resultado de una matriz de 2 por 1. La primera componente va a ser renglón 1, columna 1. B1 menos B2 menos 2 B3 y en la siguiente va a ser menos B1 más 2 B2 más 3 B3 y esas deben ser igual a 0. Entonces hay que resolverlo usando Gauss-Jordan porque en este caso tenemos 3 ecuaciones, digo 3 incógnitas y solamente 2 ecuaciones. Entonces forzosamente aquí sí ya no hay elección, tiene que ser Gauss. 1 menos 1 menos 2 debe ser igual a 0. Menos 1, 2 y 3 debe ser igual a 0. Poner la GeoGebra.
1, menos 1, 2, menos 2, 0, menos 1, 2, 3, 0. Aplicando Gauss-Jordan nos dice que es 1, 0, menos 1, 0, 0, 1, 1, 0. ¿Cómo se actualiza? Ahí está. Esa es mi ecuación 1. Y esta es mi ecuación 2. Mi ecuación 1 dice que B1 menos B3 es igual a 0. Esto forzosamente se tiene que parametrizar. Así que le vamos a poner que B3 es igual al parámetro T. Y entonces, como B1 menos B3 es igual a 0, B1 es igual a B3, por lo tanto B1 es igual al parámetro T. La ecuación 2 dice que B2 más B3 es igual a 0. Entonces B2 debe ser igual a menos B3. Como está parametrizado, entonces B2 debe ser igual a menos T. Y ya tenemos nuestro sistema con las soluciones B1, B2, B3. ¿Cuál es el núcleo de esta transformación? Pues en realidad es un conjunto de vectores. Porque si, por ejemplo, vamos a ponerlo por acá. Si T es igual a 1, tendríamos un conjunto de B1, B2 y B3. Pero T también podría ser igual a 2, 2 menos 2 y 2. Y podría ser igual a 3 y a 4 y etcétera, etcétera. Entonces el núcleo se le llama núcleo o kernel, dependiendo de la bibliografía que consulten. El núcleo o kernel es un conjunto de vectores en el cual tenemos al 1, menos 1, 1, al 2, menos 2, 2. Y pues hay una cantidad infinita de vectores que no terminaríamos de enlistarlas todas. Así que pues lo dejamos parametrizado. El conjunto va a ser T menos T y T. Tú le das valores a T y obtienes una solución. ¿Alguna pregunta? ¿Esos valores nosotros los podemos dar, maestra, o también se pueden dar por el mismo problema? Normalmente la solución se enlista así, T menos TT, o sea, ya parametrizada. Y esto es una solución, representa el conjunto de todos los vectores. Esta es la solución. Por la forma en la que nosotros calificamos en la plataforma, les doy un ejemplo de parámetro para poder calificar, porque yo no puedo revisar T, 2T, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo les doy un valor del parámetro, pero en sí lo correcto es que la solución se exprese de esta manera. Ah, ok, maestra, muchas gracias. De nada.